saludo muy especial para todos nuestros egresados, todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Es un placer acompañarlos en este último día que tenemos de evento frente a la Semana del Egresado y Egresada Unadista. Son las 11:10 de la mañana, contamos con 24 participantes y que sea esta la oportunidad para agradecerles a todas las personas, a todos los egresados que han venido participando de manera constante, permanente, en todas las actividades que diseñamos y preparamos para llevar a cabo esta Semana del Egresado y Egresada Unadista, que inició el pasado 21 de agosto y que culmina el día de hoy con 3 eventos que tenemos bastante interesantes. Durante la semana estuvimos reunidos líderes del Sistema de Bienestar Integral Unadista, líderes zonales de bienestar, líderes nacionales, líderes de escuela, diferentes escuelas, vicerrectorías que se unieron en este ejercicio con una programación muy interesante que sin duda contribuyó en el desarrollo profesional de cada uno de nuestros egresados. Agradecemos infinitamente esa compañía, el haberse permitido este espacio para que ustedes se hayan informado, se hayan actualizado y lo más hermoso, se hayan podido reencontrar nuevamente con su alma mater, que hayan podido reconocer esos beneficios que la Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene para ustedes y que siempre vela y está presta a escucharlos, a consultarlos y a poderlos estar siempre activando con las diferentes actividades que tenemos en la institución. De verdad que mil y mil gracias. Quizás muchos de ustedes que están acá en el día de hoy han venido participando de todo ese recorrido maravilloso y que en el día de hoy estamos ya terminando con una de las últimas actividades y es un recorrido virtual por ese Parque Ecológico Distrital del Humedal La Conejera, quien en compañía de nuestra líder nacional de la línea de medio ambiente, el Sistema Integral de Bienestar Unadista, nos acompaña hoy y que gracias a ella y a su equipo de trabajo nos ha permitido encontrarnos en este espacio también formativo. Recordemos que la línea del medio ambiente busca promover esas estrategias encaminadas a ese fortalecimiento de la conciencia ambiental y ecológica de nuestra comunidad unadista en diferentes modalidades. Bueno, por la pandemia en este momento estamos todos abocados a trabajar en esa virtualidad, pero sabemos que de manera significativa y con este taller que ella nos trae junto con su equipo de trabajo, estamos contribuyendo en ese desarrollo integral de cada uno de ustedes. Mil y mil gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y en este momento quiero darle paso a nuestra líder nacional, Alejandra, la líder nacional de la línea de medio ambiente, para que nos dé unas palabritas y podamos dar inicio a este evento el día de hoy. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarnos en este ejercicio. Bienvenida. Tienes el micrófono. Buenos días para todos. Buenos días, Martana. Muchas gracias. Agradecemos a todos los egresados la asistencia, el compromiso con el Sistema Bienestar Integral Unadista y el proyecto de Mejores Egresados Más País, asistiendo a estas experiencias que ofrecemos con el propósito de dinamizar la vida universitaria y en este caso específico hacer de los egresados parte de nuestra dinámica. Entonces, el Sistema de Bienestar Integral Unadista, desde la línea de COUNAD, los invita hoy a hacer un recorrido virtual. Este recorrido virtual por un entorno natural local, el Parque Humedal La Conejera, que es una reserva natural, que está ubicada dentro de la ciudad y que podemos acceder a ella. El propósito de la línea es fortalecer la conciencia ambiental. ¿Y cómo fortalecemos la conciencia ambiental? Pues conociendo nuestros recursos, conociendo, pues en este caso vamos a hablar de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, pero pues hemos realizado otros de Amazonía, Orinoquía y así sucesivamente lo vamos a hacer, ojalá en todo el país, para que conozcamos, no importa que sea virtual, pero esto nos da como la posibilidad de conocerlo, antojarnos, los que no lo conocemos, de poder ir cuando toda esta situación de pandemia pase. Y, disculpen un momento, que está llegando como
el teléfono. Qué pena. Y cómo acercarnos a esta riqueza paisajística de flora y de fauna. Entonces los invito a hacer el recorrido, les voy a pedir varios favores. Vamos a compartir con ustedes un enlace que es para la Secretaría Distrital de Ambiente, que es en este caso con los que nos articulamos. Ellos muy amablemente nos van a hacer la guía. Vamos a contar con un profesional, con Néstor, que va a ser nuestra guía y nos va a contar y nos va a mostrar la riqueza paisajística de este Parque Humedal La Conejera. Entonces, les pido por favor que diligencien esta asistencia porque no es para nosotros, sino para la Secretaría Distrital de Ambiente. Y ellos van a también anexar un formato para que evalúen como la información que ellos nos van a mostrar el día de hoy, que van a compartir con nosotros. Entonces es importante que les colaboremos porque así como nosotros pedimos inscripción y hacemos encuesta de satisfacción que nos sirve para mejorar nuestras próximas experiencias, para mirar de qué manera podemos seguir proyectando estas experiencias significativas para ustedes, pues para ellos también es importante evaluar, digamos, lo que ofrecen. Entonces, creo que sin más preámbulos vamos a dar inicio a este recorrido virtual. Adelante, Néstor, te doy la palabra y pues muchas gracias por su asistencia. Cualquier inquietud en el chat, por favor, les recuerdo cerrar el micrófono y cámara para que esto sea más fluido. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia reciban un cordial saludo de la Secretaría Distrital de Ambiente, de la Oficina de Participación, Educación y Localidades, especialmente de la Estrategia de Educación Ambiental Caminatas Ecológicas, la cual tengo el privilegio de liderar a nivel del Distrito Capital. Para nosotros es un verdadero privilegio contar con todos ustedes, con toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Contarles que hemos tenido la oportunidad de recorrer diferentes ecosistemas, diferentes componentes de los territorios ambientales de la ciudad. Como bien lo decía la servidora, en el chat acabamos de colocar el enlace de asistencia correspondiente a la participación de cada uno de ustedes en este recorrido virtual. Entonces, de verdad, agradecemos infinitamente que se inscriban en ese listado de asistencia. Contarles también que para nosotros es muy importante conocer los preconceptos que ustedes tienen de los territorios ambientales que recorremos. Por lo tanto, hay un segundo enlace que en los próximos segundos compartiremos. Ese segundo enlace sí es totalmente voluntario. En ese enlace les preguntarán sobre los humedales capitalinos y ustedes con sus conocimientos previos, con sus preconceptos, pues pueden demostrar qué tipo de acercamiento han tenido hacia estos ecosistemas. La idea con este formulario de evaluación del conocimiento es que al final de nuestra sesión de hoy podamos volver a responder ese instrumento y verificar si efectivamente hubo una aprehensión de ese conocimiento. Son 5 preguntas muy sencillas, muy básicas, de hecho son muy fáciles. Entonces sí le agradecería a algunas personas, pueden ser directamente del equipo directivo o de las personas que nos convocan el día de hoy, también nos pueden colaborar voluntariamente a diligenciar ese instrumento de evaluación del conocimiento, en este caso del territorio ambiental de los humedales capitalinos. Es totalmente voluntario, entonces les agradecemos a algunas personas que lo puedan hacer. Adicionalmente, contarles que al final
de la caminata virtual, tendremos el último enlace, que ese sí corresponde a la encuesta de satisfacción. Como lo dice la compañera, es a través de la encuesta que nosotros podemos mejorar los procesos. Igualmente son 5 preguntas muy sencillas y también es un formulario voluntario. El que sí le pedimos rigurosidad es el formulario de asistencia, puesto que con ese formulario nosotros podemos reportar la participación de su prestigiosa entidad educativa. Bueno, me presento, mi nombre es Néstor Edison Bernal. Mi disciplina es la biología. Tengo una maestría en biología de la conservación de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente y desde hace 5 años lidero el equipo de caminatas ecológicas de la Secretaría Distrital de Ambiente. En este momento estoy transmitiendo desde la vereda del Volcán del municipio de La Calera, Cundinamarca. Estoy sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces sí les agradecería muchísimo que me dejaran conocer si efectivamente me están escuchando bien, si hay que hacer alguna mejoría con el sonido. Igualmente decirles que tenemos preparado para ustedes una de las mejores rutas que tenemos en Bogotá, uno de los lugares más fascinantes que tiene el distrito. En mi concepto es el más grande laboratorio de biodiversidad con el que cuenta la capital del país. Entonces es un espectáculo de verdad, tanto presencial como virtual, tener la oportunidad de conocer el humedal de La Conejera. Doctor Entonces, Néstor, señora, Néstor, muchas sencillamente, Néstor gracias Cruz. y bueno, buenos días, bienvenido. Sí se oye perfectamente, se escucha perfectamente. No sé si de pronto existiría la posibilidad de habilitar cámara para que todos nuestros participantes lo conociéramos de manera virtual. Claro que sí, sí, no hay problema. Ya voy a... Muchas gracias. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, también, sí señor, ya tiene todos los permisos para realizarlo. Ok, permítame un momentico que quería iniciar con un recurso que teníamos disponible. Permítame un segundito. ¿Tienes dificultades para activar la cámara? No, no es eso. Lo que pasa es que no la tengo configurada en el computador, pero ya estoy activando un video inicial del humedal La Conejera mientras Ah, que qué bueno, súper, vale, vale. termino de ajustar lo de la cámara. Ofrecemos un poquito de disculpas, por favor, qué pena, pero aquí ustedes saben que los ajustes técnicos a veces son un poquito complejos, pero ya vamos a empezar. En este momento estoy presentando la diapositiva de origen de esta caminata ecológica. ¿La No están se ve. observando? No, No, ya, todavía. ya. ¿Ya? Creo que sí, que nos respondan por favor en el chat, no con Se el ve muy bien, micrófono. Aleja. ¿Cierto que sí? Ya Sí, se señor. ve. Listo, muchas gracias. ¿Ya me hice visible? Bueno, Sí, mucho señor. gusto. Sí, sí, ya te Muchas vemos, gracias. Néstor. Yo soy Sí. Néstor. No me gusta que me digan doctor porque no tengo ningún doctorado por el momento. Vale. Eh, pero para mí es un verdadero privilegio estar con toda su comunidad educativa el día de hoy. Muchas gracias, Néstor. Bueno, permítame que quiero iniciar Con el videíto. con el videíto.
Bueno, en realidad es una toma que se hizo con un sistema de dron. Nos presenta vistas de 360 grados de los humedales. Quizás por lo pesado del proceso o del sistema, de pronto no corra a la velocidad apropiada, pero pues los podemos invitar a que, a que visiten la página de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es www.ambientebogotá.gov.co, y allí en la galería de humedales tenemos la posibilidad de observar estas vistas de 360 grados. Por si de pronto no lo logro en este momento. O si quieres compartirnos el enlace y miramos si de pronto Angie, que de pronto es la anfitriona, de pronto ella nos... Sí, intentamos hacer las ¿Cierto? pruebas. Sí, y Sí. además que de pronto por lo que está un poco alejado puede presentar señales inconvenientes en la señal. Listo. Entonces voy a dejar que cargue un poquito la página y Listo. ya De acuerdo. posteriormente miramos. Bueno, Listo. entonces para darles la bienvenida, quiero presentarles a esta especie de ave, a este polluelo que está en este momento con su pico abierto. ¿Sí lo están observando? Sí. Listo. Cuando las aves son tan pequeñas, pues es prácticamente imposible saber de qué especie estamos hablando. Pero este polluelo pertenece a una de las especies más representativas, a una de las especies endémicas propias de los humedales de la ciudad. El hecho de que ese nido esté alojado en esa planta, en esa vegetación, que esperamos puedan observar la que tiene forma de pitillo, ¿sí? En esos pitillitos, en esos sistemas cilíndricos de esta planta que se llama el junco. Entonces las aves tratan como de elaborar sus nidos. De hecho, el juncal o los juncos en los humedales son una especie de territorio de paz, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué territorio de paz? Porque la mayoría de los vertebrados, las aves, los anfibios, los reptiles, en ocasiones utilizan el junco para crear una especie de guardería infantil comunitaria. Es decir, que las especies van allí y permiten el desarrollo de ciertos ciclos de vida propios de estos animales y no hay un proceso de depredación tan alto que afecte a las poblaciones. Eso es un factor muy importante de los juncales. En la siguiente imagen ya va a cargar. Me avisan cuando salga el ave con capota amarilla. ¿Sí la están observando? Sí, señor. Maravilloso. Este ya es el adulto del polluelo que estábamos viendo en la fotografía inmediatamente anterior. ¿Alguien reconoce esta ave? Por el chat nos dicen que no. Ok, gracias por apoyarme desde el chat. No lo reconocen. Bueno, esta ave se conoce como la monjita bogotana. La monjita bogotana es quizás el emblema de los humedales capitalinos. La monjita bogotana es una especie de ave que, como pueden observar, tiene un pico en forma de cono, un pico cónico. La monjita bogotana con ese pico cónico
lo que hace es especializarse en capturar especies de insectos en pleno vuelo. Esa es una facultad muy importante que tienen las aves de los humedales, porque precisamente en estos ecosistemas abunda la biodiversidad de insectos voladores. Libélulas, mosquitos, abejas, abejorros, mariposas. Entonces, el hecho de que el ave tenga este pico tan específico, este pico tan delicado también en la punta, entonces lo hace óptimo para poderse alimentar en el humedal. La monjita tiene un proceso que para la biología es el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es el segundo escalón que hay en los procesos de especiación, es decir, en ese motor evolutivo, en ese motor de generación de nuevas especies. El primer escalón es la diferencia que hay al interior de nuestra propia especie, por ejemplo, o de cualquier especie. Por ejemplo, en los seres humanos sabemos que tenemos diferentes morfologías. Están las personas rubias de ojos azules, están las personas negras, están las personas que son altas, bajitas, tienen un peso mayor que otros, tienen una abundante cabellera que otros. Ese tipo de diferentes morfologías al interior de la misma especie. Por ejemplo, en las abejas está la abeja reina, la obrera, el soldado, ¿sí? Ese tipo de morfologías al interior de las especies es el primer escalón. Ya cuando subimos al segundo es cuando los machos son diferentes a las hembras. Y a partir de esos dos escalones empieza a abrirse una gran Y que al final de esa apertura de esa gran Y, nos va a dar como resultado la generación de nuevas especies. Pero la apertura de esa gran Y la hacen también los componentes propios de los ecosistemas, las montañas, las lagunas, o los factores de selección natural que pueden estar presentes o que aíslan a diferentes poblaciones. Ese es un tema muy bonito. A mí me gusta como dar ese brochazo inicial porque les decía al principio que los humedales, y en especialmente el humedal La Conejera, es un laboratorio de biodiversidad. Quiere decir que a lo largo de los últimos 150 millones de años hasta la actualidad, la formación de los ecosistemas propios de la capital del país han tenido esas transformaciones que empiezan en el vértice o en el ápice de esa y que finalmente se dividen generando varias especies. Eso para nosotros los biólogos es altamente fascinante. Entonces, pues es un bonito ejemplo para entender que las aves no son solamente objetos de observación, que es muy válido, ¿cierto? A mucha gente nacional y extranjera le parece fascinante observar las aves, pero pues la evolución, la ecología, la biología, la etología de los organismos es muy importante llegarla a comprender para saber por qué ese organismo se encuentra en ese espacio natural. Bueno, ahora les presento a este otro amigo. Me avisan por favor si ya están viendo este pato de pico azul. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor, se ve muy bien. Maravilloso. Les encargo que me comenten si efectivamente están viendo la presentación, porque para mí es muy importante que no se pierdan ninguna de las diapositivas, ¿vale? Vale, gracias. Sí. ¿No vamos a ver el video entonces? Sí, ¿no? sí, ya lo tengo prácticamente listo. Ténganme un poquito de paciencia. Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Voy a hablar del pato y ya les pongo el video que ya me cargo. Súper, Bueno, muchas gracias. Este pato es otro emblema. Este pato es verdaderamente otra insignia de los humedales y especialmente del humedal La Conejera. Observen
los colores. Observen su región dorsal, lo que para nosotros es la espalda. Las regiones laterales, bueno, en este punto se ve solamente su lateral izquierdo, pero observen, por ejemplo, esa combinación de colores entre el café, el negro, el blanco y el azul. A pesar de que son colores totalmente, digámoslo así, contrarios, en este pato confluyen de una manera maravillosa. Este pato, por ejemplo, es una de las especies también endémicas propias de los humedales. ¿Qué significa endemismo? ¿Qué significa endémica? ¿Por qué le he dedicado más de 10 minutos a 2 especies endémicas? Porque sencillamente este endemismo significa que existen naturalmente en un territorio específico. Quiere decir que la presencia de estas especies endémicas en un ecosistema fue precisamente por la propia evolución. La mano del hombre no tuvo nada que ver con el establecimiento de estas especies en un territorio como el que estamos recorriendo hoy. Entonces, cuando aparecen especies con estos matices, con estos colores, aparece una posibilidad de aprendizaje muy alto. Veo que están levantando la mano, bien pueda, la escuchamos o lo escuchamos. Esperando el momento adecuado. ¿Tienen algún comentario o pregunta? ¿Alguien? Bueno, pues diríamos que lo podemos hacer a través del chat, pero no sé. Bueno, no hay problema. Porque no, parece que no. Listo, De pronto tranquilos. fue que se le fue la manita. Listo. Este patico, como buen pato, está diseñado para volar. O sea, es una máquina voladora, es todo un avión gigantesco en el mundo de las aves, ¿cierto? Pero este pato prefiere nadar. Y aquí viene un dato interesante de este animal. Cuando un animal viene reforzado o viene capacitados, estos dos últimos términos entre comillas, con una posibilidad, con un comportamiento de vuelo y no lo utiliza, prefiere nadar. Este animal, por ejemplo, tiene la capacidad de volar largas distancias. Y cuando decimos largas distancias nos referimos a centenares de kilómetros. ¿Listo? Pero él no lo hace, él prefiere nadar. Eso quiere decir que esta capacidad evolutiva con el tiempo muy posiblemente la va a perder, porque no están utilizando esa información genética para su propósito. Si él volara de la manera como está capacitado, muy posiblemente podría visitar humedales de otras regiones. Me invento algo, por ejemplo, podría visitar la laguna de Sonso, en el Valle del Cauca, y muy posiblemente podría empezar a generar una nueva especie en ese lugar. Pero no, él no hace esos procesos de vuelo, prefiere nadar. Y adicionalmente, esta es una de las aves que mayor cantidad de huevos coloca. Coloca entre media docena y una docena de huevos por hembra en nidos que ellos mismos construyen. Entonces son aves supremamente especiales. La mancha blanca que tiene en la mejilla, esa mancha blanca determina qué tipo de subespecie hay. Y cuando hablamos de subespecie quiere decir que en esa Y que yo hablaba al principio, esa Y está todavía un poco más abierta, porque ya tenemos determinadas en Bogotá 3 subespecies de la especie principal de este pato que se conoce como el pato turrio, pato andino, o la ciencia lo conoce como Osiura ferruginea, es el nombre científico de esta especie. Entonces voy a intentar compartirles el video que ya creo que cargó. Permítanme un segundito. Listo, me dicen que ya están viendo la fotografía aérea. Entonces esta página tiene una función y es que puedo iniciar una rotación automática. Entonces le voy a dar inicio y se supone que debe empezar a moverse muy lentamente. Esa gran urbanización que ustedes ven ahí en Bogotá, en la localidad de Suba, que es la localidad número 11 de la capital,
es precisamente donde queda la portería, el ingreso principal del humedal La Conejera. Está a la altura de Suba Compartir. Si ustedes observan con la magia de la tecnología, podemos ver que allí se puede evidenciar la presencia de un gran componente de la sabana de nuestra capital. Al fondo vemos también las columnas montañosas. Esas columnas montañosas representan tanto los cerros orientales en la parte norte como los cerros occidentales que custodian la capital del país. Y precisamente el humedal La Conejera en esta toma aérea está acompañado no solamente del factor residencial, de las vías propias del sector del barrio Compartir, sino también se observan algunas industrias que están en la parte izquierda en este momento de la fotografía. En este momento también está apareciendo parte de los cerros de Suba, el cerro de La Conejera, el cerro propiamente de Suba, ¿cierto? Y en ese lugar también tiene una historia muy significativa que aspiro a contársela en los próximos minutos. Todo lo que ustedes están observando es precisamente la localidad de Suba, en la parte noroccidental. ¿De acuerdo? El humedal La Conejera, pues precisamente está tristemente afectado a lo largo de los 482 años de la capital, porque pues el crecimiento exponencial tanto de la población como del factor residencial, industrial y demás, pues redujo sustancialmente los componentes ambientales de la capital. Tan es así que ustedes lo pueden evidenciar en las fotografías o en la imagen aérea, perdón. Bogotá ha perdido más del 95%, ojo al dato, 95% de sus ecosistemas naturales. Es decir, que todo eso que defendemos en la actualidad no alcanza sino prácticamente al 5% de lo que teníamos en el pasado. Y ese 5% soporta toda esa biodiversidad de fauna y flora que nosotros nos vanagloriamos de tener, de conocer. Pero tristemente se ha perdido más del 95% de todo ese componente ambiental. Voy a suspender la rotación automática para regresar a la presentación, ¿vale? Listo, súper bonito. Mientras tanto, ¿me confirman si pudieron observar? Sí, sí, se vio, Néstor. Ay, maravilloso. Valía la pena esperar. Sí, súper bonito. Listo, entonces, entrando un poquito en materia, los humedales en Bogotá prácticamente se configuran como los riñones de la ciudad. En este momento va a aparecer en escena un ave un poco más conocida por nosotros. ¿Ya la están observando? Es una ave cafecita, con un ojo totalmente negro. Tiene unos visos en las plumas de la cola y de la espalda también negros. ¿Me confirman si la están viendo? Y si la están viendo, ¿alguien conoce el nombre? Sí la estamos viendo, pero no, la verdad no. Una pichona dice, sí señor. Bueno, Torcaza, torcaza. muy bien por los que dicen torcaza. La torcaza también recibe el nombre de abuelita, ¿sí? Es prácticamente nuestra paloma, entre comillas, es nuestra paloma nativa. Ojo, ya no estoy diciendo endémica, ya estoy diciendo nativo, ¿sí? Es una paloma que naturalmente Néstor, señora. qué pena te interrumpo. ¿Nos recuerdas otra vez la diferencia entre endémico y nativo, por favor? Sí, por supuesto que sí. Muchas Bueno, gracias. el endemismo tiene que ver con la distribución específica de un organismo en un territorio establecido. El endemismo quiere decir que una especie se encuentra en un lugar determinado, pero no se encuentra en otro. Una especie nativa
se distribuye, perdón, una especie endémica es toda especie nativa que se distribuye única y exclusivamente en un área específica. Ese es el endemismo. Mientras que la especie nativa se encuentra dentro de su área de distribución natural. No fue introducida por ningún ser humano. Nativo y endémico tienen mucho que ver, ¿sí? Por ejemplo, toda especie endémica necesariamente tiene que ser nativa. La nativa lo que quiere decir es que naturalmente se estableció en ese territorio. Efectivamente, el ave que estamos observando en este momento es una torcaza. Ella es nuestra paloma, entre comillas, nativa. No es endémica porque ya la podemos encontrar tanto en las montañas, en los parques, en los humedales, en los ríos, ¿ya? No es como la monjita bogotana o el pato turrio, que solamente es del humedal. Pero esta abuelita es muy importante porque es la paloma nuestra, es la paloma que fue desplazada por la paloma que hoy en día encontramos en la Plaza de Bolívar, por ejemplo. Y esa paloma es traída directamente desde España. De hecho, se conoce como la paloma de Castilla. Y esa paloma de Castilla, pues tristemente tiene muchos problemas de microorganismos, de bacterias, que son transmitidas a los seres humanos y a otros animales a través de vectores. Esta torcaza o abuelita tiene también una historia interesante porque de las plumas de la cola, ella despliega una aureola, como las que tienen los ángeles. De ahí su nombre, auriculata. Tiene una aureola en la cola que la despliega cuando vuela. Por esa razón es interesante verla cuando vuela, porque despliega esa aureola que está prácticamente en la cola. Tristemente es un ave que es presa ideal de gatos o de cualquier otro animal feral, porque el vuelo de ella es muy lento y es muy torpe. Pero la torcaza o abuelita hace parte de nuestros ejemplares propios de la ciudad de Bogotá. Bueno. ¿Me confirman? ¿Estamos viendo el mapa de la ciudad? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Claro, te estamos escuchando. Sí, Ya estamos viendo el mapa, listo. sí, estamos viendo el mapa. Este mapa representa únicamente el 25% de lo que es Bogotá, Distrito Capital. El 25%. El 75% es el área rural, lo que a mano izquierda inferior corresponde a la localidad de Sumapaz, o lo que corresponde al área rural de diferentes localidades. Nosotros el día de hoy vamos a recorrer el humedal La Conejera. Miren la posición donde se encuentra el humedal La Conejera. Observen que está en la parte noroccidental, muy cerca al río Bogotá. Muy cerca al río Bogotá. ¿Listo? Pero también observen que todos los humedales están muy cerca al río Bogotá. Y es por esa razón que los humedales se configuran como los riñones de la ciudad. Porque nosotros aquí vemos la imagen plana, la vemos prácticamente en dos dimensiones. Pero nuestra ciudad es totalmente oscilante en cuanto a la altimetría. Eso quiere decir que nosotros en Bogotá urbana podemos llegar a tener alturas de 2.600, 2.700. Cuando damos un salto a la Bogotá rural, muy cerca a la Bogotá urbana, por ejemplo en la localidad de Santa Fe o en la localidad de San Cristóbal, nosotros podemos llegar hasta los 3.600 metros de altura. Eso es un número muy alto para un territorio tan reducido como es la ciudad nuestra. Y si damos un gran salto y nos vamos para la ruralidad en pleno en Bogotá, nos vamos para Sumapaz, allá las alturas alcanzan los 3.900, 4.200 metros en las cuchillas de Boca Grande. Entonces tenemos una altimetría muy marcada. Y esa altimetría y la disposición de las aguas que siempre recorren de oriente a occidente, es decir, de los cerros hacia el río Bogotá, por gravedad, por altimetría, ese líquido se va directamente a los humedales naturalmente y posteriormente van a descargarse
al río Bogotá. Pero no es solamente la distancia que recorren, sino es todo lo que entregan y todo lo que recogen, porque los ríos, las quebradas prácticamente son los vasos capilares de nuestra ciudad. Si los humedales son los riñones, ríos, quebradas configuran los vasos capilares de nuestra amada Bogotá. Y esos vasos capilares transportan minerales, nutrientes, sustancias químicas que para las plantas, para todas las plantas que están en la ciudad, sea un musgo, sea un arbusto, sea un árbol, sea una epífita, sea una parásita, sea una planta venida desde África o desde Australia, que las hay, o desde Perú, o desde Canadá, o Estados Unidos. Cualquier tipo de planta recoge ese material que es transportado por esos vasos capilares que en Bogotá son los ríos y las quebradas. De hecho, se sabe que las plantas se envían mensajes a través del agua. Si, por ejemplo, un sauce llorón sabe que su primo hermano, que está ubicado en el humedal de La Vaca, en Kennedy, está enfermo, ese sauce llorón que está en la conejera le envía a través de las raíces de las demás plantas y a través del agua que está inmersa en los suelos, le envía mensajes para que ese primo hermano pueda curarse. Eso es una temática muy amplia que hoy en día tiene a los botánicos maravillados con ese funcionamiento de las plantas. Las plantas sienten como siente cualquier animal. O sea, cuando arrancamos una hoja, un pétalo, una flor, cuando talamos un árbol, ese organismo siente tal cual como si estuviéramos maltratando, por ejemplo, a un perrito en condición de calle. Y las plantas se colaboran, se ayudan, se comunican, comparten muchos elementos a través de todo su sistema radicular y a través del agua. Entonces, si imaginamos a Bogotá bajo esas condiciones, pues tristemente nosotros perdimos como ese 90 y pico % que teníamos de conectividad natural entre nuestros organismos. Precisamente esta fotografía antigua, que ya próximamente les va a aparecer en pantalla, nos muestra lo que antiguamente era Bogotá. Pero Bogotá era una ciudad muy pequeña. Bogotá era un espacio que iba desde lo que hoy en día es la calle Séptima, donde queda la portería sur del Palacio de Nariño, hasta lo que hoy en día es el eje ambiental, lo que conocemos como el río San Francisco. Ese pedacito era nomás Bogotá. Iba también desde los cerros orientales hasta lo que hoy en día conocemos como la carrera 13, ¿sí? Ese cuadrito era únicamente nuestra ciudad, y en esta fotografía antigua ustedes pueden observar ese territorio en la parte de arriba de la fotografía antigua, ese territorio extenso que se configura como la sabana, ¿sí? Y adicionalmente podemos ver esta calle que se encuentra aquí en la parte superior derecha. Esa era la antigua vía que hoy en día conocemos como la calle 13 o la avenida Centenario. Por ese sector, por ese sendero entró Gonzalo Jiménez de Quesada, enfrentando cualquier cantidad de retos y peligros y circunstancias que afectaron a sus tropas, pero que lastimosamente no las diezmaron. Por ahí entró Gonzalo Jiménez de Quesada para llegar a fundar lo que hoy en día es nuestra ciudad. Adicionalmente en Bogotá, en otros sectores, como por ejemplo el sector de hoy en día del Restrepo, precisamente muy cerca al Luna Park, ustedes creo que tienen ¿cómo se llama? Una sucursal, un punto de su universidad muy cerca al Restrepo, si no estoy mal. Es la sede nacional de la ok, universidad. Correcto. Allí donde hoy en día está la sede nacional, antiguamente habían unos lagos. Este lago, por ejemplo, está debajo de su sede nacional. Y tristemente estos lagos fueron secados, fueron sacrificados, porque a nosotros nos cambiaron el uso del suelo. Nosotros lo que teníamos era grandes lagos, grandes lagunas, ¿cierto? Y llegaron, nos colonizaron, nos evangelizaron, ¿cierto? Y tristemente ese componente acuático que era tan importante, tristemente lo secaron, por ejemplo, trayendo eucalipto. El eucalipto lo sembraban encima de esos lagos
este señor eucalipto encontraba 12 horas de sol durante 365 días al año y empezaba a crecer y a crecer y a crecer muy rápido, a diferencia de las plantas nativas que crecen muy lento, ¿sí? Y adicionalmente secaba el suelo y adicionalmente me servía el eucalipto para generar carbón vegetal para alimentar las chimeneas, los hornos, las cocinas, las máquinas. Entonces lo que vieron acá fue una potencialidad económica al sembrar eucalipto y tristemente transformar los ecosistemas acuáticos. Esta fotografía que está por aparecer, donde se observa plenamente el perfil de la montaña, también hace parte del sector de hoy en día conocido como Luna Park. Observen el tamaño de los lagos y observen la cercanía que teníamos frente a los cerros orientales. Todo lo que estaba entre cerros orientales y el río Bogotá se consideraba como un humedal, como una gran chucua. Imagínense el tamaño, desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, era un gran humedal, una gran chucua, ¿de acuerdo? De hecho, la definición más sencilla que conozco de un ecosistema de humedal es precisamente eso. Es un ecosistema anfibio, es un ecosistema que se encuentra entre un ecosistema totalmente acuático, que en este caso sería el río Bogotá, y un ecosistema totalmente terrestre, que para nosotros es los cerros orientales. Todo lo que queda en medio es un ecosistema de humedal. Y ese ecosistema en diferentes partes de la ciudad, ahora estamos viendo un perfil de la localidad octava, la localidad de Kennedy. Observen cómo esa gran planicie que años atrás estaba totalmente inundada, esa gran planicie hoy en día sostiene a una de las localidades más habitadas de Bogotá, que es la localidad de Kennedy. Insisto, todo eso era un gran lago que fue secado, que fue totalmente cambiado el uso del suelo. Cambiamos los grandes lagos por finca raíz para poder generar primero haciendas, después fincas y después barrios y localidades, que es lo que tenemos hoy en día, sacrificando el 95% de nuestro territorio. Hasta llegar a lo que somos hoy en día. Esta perfecta fotografía nos permite ubicar dónde está el humedal La Conejera con relación a los cerros orientales y al río Bogotá. Precisamente está aquí, donde va a aparecer este círculo rojo. Ahí se ve el cerro de La Conejera y una liniecita gris al fondo que representa el espejo de agua del humedal, que recibe el mismo nombre. Suba y la palabra conejera tienen una gran relación. Por ejemplo, Suba es una palabra de origen muisca que significa hijos del sol o frutos del sol. Suba son dos componentes, una de que es Sua, que significa sol, y Ubo, que significa frutos o hijos. Hijos del sol es lo que nosotros decimos cuando pronunciamos la palabra Suba. Y este humedal de 58.9 hectáreas, una hectárea es un terreno de 100 por 100 metros para configurar 10.000 metros cuadrados, tiene una totalidad de 58.9 hectáreas, es decir, 59 hectáreas de humedal La Conejera. ¿Por qué en Suba, en los hijos del sol, en los frutos del sol, tenemos un cerro que se llama La Conejera y tenemos un humedal del mismo nombre? Sencillamente porque cuando los españoles llegaron a ese lugar, ¿cierto? Y observaron la gran cantidad de curíes que estaban en ese lugar, los confundieron con conejos. Por eso lo llamaron La Conejera. Y el curí es uno de los animales más fecundos con mayor tasa reproductiva que existe en el planeta. Un curí es totalmente fértil a los 3 meses. ¿Ya? Y los españoles se dieron cuenta que los curís eran altamente reproductivos y llegaron a comerse hasta 500 curís diarios. Únicamente las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada se comían esa cifra tan elevada de curís, porque además es un animal delicioso. Y adicionalmente le llamaron La Conejera porque ese lugar, el Cerro de La Conejera o el Humedal de La Conejera o la Chucua de La Conejera, era el lugar donde las parejas de indígenas muiscas iban a efectuar sus procesos de reproducción, a hacer su cópula, a perpetuar la especie. Entonces ellos se dieron cuenta que los indígenas también se reproducían como conejos y por eso lo nombraron como
la conejera. Esas son las dos versiones que tenemos de ese nombre. Ya ingresando al humedal, podemos observar escenarios como el que les estoy presentando. Ese es un antiguo bus que se utilizaba para hacer campañas o sesiones o procesos de educación ambiental en diferentes partes de la capital. Tristemente ese proceso no se perpetuó en el tiempo, ese proyecto se acabó, abandonaron el bus. En una parte, hace aproximadamente como unos 5 o 6 años, dejaron abandonado el bus allí en los predios del humedal La Conejera y sencillamente funcionaba como un albergue para habitantes de calle. Recuerdo mucho que hace como unos 4 años hicimos unas campañas de levantamiento de escombros, de material de residuo orgánico y demás, residuos sólidos, y ustedes no se imaginan lo que sacamos del interior de ese bus. No se los voy a contar porque no cabe al caso, pero de verdad habían muchas cosas feas allí dentro de ese bus de residuos sólidos. Hoy en día se recupera el elemento, se recupera el bus y funciona como una especie de lugar de abastecimiento para los guardias, para la seguridad que hoy en día protege el humedal. Allí ellos guardan sus prendas de civil, se cambian por sus uniformes para poder laborar y allí también tienen una especie como de cafetería donde pueden consumir sus alimentos de manera decente, por decirlo de alguna manera, de manera adecuada. Entonces, en conclusión, pues se recuperó el espacio, se recuperó el bus y también hace parte de los elementos propios del humedal La Conejera. Allí, precisamente en esos lugares, podemos encontrar a este amigo. Este amigo se llama el murciélago de hombreras. Es un excelente dispersor de semillas. Es un maestro de la ecolocalización. Con este aparato que él tiene en su nariz, él emite un ultrasonido, el cual puede ayudarle a identificar a su presa y a identificar los obstáculos que tiene durante la noche para volar. Él también presenta un dimorfismo sexual, es altamente frugívoro, quiere decir que es un murciélago que no se alimenta de sangre sino de frutas, totalmente inofensivo para la especie humana, no hay que tenerle miedo. Y por este otro lado tenemos la chucha o fara, que es un marsupial, no es un mamífero, es un marsupial. Es lo más parecido que conocemos, por ejemplo, a los canguros, pero habita aquí en nuestros ecosistemas. Este animalito, la chucha o fara o runcho o zarigüeya, tiene una cola totalmente desprovista de pelo que le ayuda como quinta mano a sostenerse, por ejemplo, de las ramas. Sus crías completan su desarrollo dentro del marsupio, es decir, dentro de la bolsita que tiene este animalito en su región ventral. Allí, en ese marsupio, en esa bolsita, sus crías completan el desarrollo y también se identifica porque en el área del ojo tiene esta mancha ocular de color oscuro que la identifica totalmente. La gente le tiene miedo a la zarigüeya, a la chucha, a la fara, porque lo consideran un animal muy parecido al ratón. Pero nada que ver. Lo que hace la zarigüeya es controlar a los roedores. Ella es una excelente cazadora de roedores. ¿Aló? ¿Estamos bien? Sí, Néstor, seguimos escuchándote bien. Listo. Entonces la zarigüeya también es un animalito que tiene una dieta de invertebrados, roedores, pájaros, lagartijas. Es totalmente nocturno y puede llegar a desarrollar hasta 20 crías. De hecho, en ocasiones se puede observar a la mamá zarigüeya con 20 hijitos en su espalda o en su marsupio, así como la tenemos en la fotografía. Y por este otro lado tenemos a la rana sabanera. Creo que hay algo en el chat, si no estoy mal. Bueno, la rana sabanera es prácticamente el emblema de transformación que tenían los indígenas muiscas. No solamente por la propia metamorfosis de la rana,
sino también porque la rana cambia su tonalidad de la piel, cambia su color, dependiendo si está estresada o si está tranquila, ay, perdón, o si está contenta o si está siendo afectada por algún factor ambiental. Ese poder de transformación, insisto, no solamente del proceso de metamorfosis, sino ese cambio de tonalidad en la piel, hace que esta ranita sea el emblema de las comunidades miscas en cuanto al poder de la transformación. Los indígenas estaban totalmente dispuestos a cambiar ciertas circunstancias de vida en ciertos momentos. Ellos eran totalmente maleables a las situaciones para poder continuar con sus procesos de adaptación. Esta ranita es una estupenda trepadora. Eso quiere decir que con estas almohadillas digitales que tienen sus dedos y con estas membranas que están en medio de esos deditos, ella puede escalar los troncos de las plantas. Por eso se constituye como una excelente trepadora. Y además de eso, está ubicada en la mitad de las cadenas nutricionales. Eso quiere decir que es un excelente depredador, ayuda muchísimo en el control de insectos, pero también es una potencial presa. Es presa, por ejemplo, de algunos lagartos, es presa, por ejemplo, de algunas garzas, ¿sí? Entonces se encuentra en la mitad de esas cadenas nutricionales o de esas redes tróficas o de esas cadenas alimenticias. Esta es otra imagen de alguno de los sectores del humedal La Conejera. Ya dimos una primera definición de humedal. Una segunda interpretación son sus componentes. Un humedal, por ejemplo, contiene 3 partes esenciales. Un espejo de agua, que lo pudimos observar en la imagen aérea que les presentamos. Ese espejo de agua debe ser perenne. Quiere decir que debe estar presente durante todo el año. El espejo de agua, entre más grande sea, mayor pista de aterrizaje tiene para las aves migratorias, que también llegan a los humedales. El segundo componente de los humedales son precisamente esa zona de transición o esa zona de inundación a través de la cual, dependiendo de la época del año, si estamos en un periodo de lluvia o en un periodo seco, esa zona de inundación también presenta esa alternancia. El agua puede ocupar lugares durante una época del año que en la siguiente va a estar libre. Y esa alternancia o esa repartición de las aguas hace que haya especies de plantas y animales específicas adaptándose a esos cambios. El humedal es un ecosistema de cambio. Nunca va a estar estable, es totalmente dinámico. Durante todas las horas del día y de la noche es un ecosistema cambiante. Es un ecosistema que cada segundo recibe grandes cantidades de agua para los procesos de filtración y automáticamente los almacena, los guarda, los protege y posteriormente entrega esa humedad al sector que lo necesite o a las plantas que lo necesiten. Y el tercer componente que tiene un humedal es precisamente la zona de manejo y preservación ambiental, lo que nosotros conocemos como la zampa, que es el lugar por donde caminamos, por donde tomamos fotografías, por donde estudiamos, observamos las aves, los animales, ¿cierto? Si en un ecosistema están presentes esos 3 componentes, repito, espejo de agua, zona de inundación y zona de manejo y protección ambiental, y si adicionalmente hay un espejo de agua que oscila entre entre pocos centímetros y los 7 metros de profundidad, estamos al frente de un ecosistema como humedal. Los indígenas llamaban a los humedales chucuas. La chucua era el lugar del barro, el lugar del lodo, el lugar inundable. Llega el español y observa la chucua y la bautiza como la zona de pesca, porque en los humedales había grandes especies de peces que también hacían parte de la proteína animal alimenticia, como por ejemplo la guapucha o el pez capitán de la sabana. Esos serían los componentes del humedal. Los indígenas, por ejemplo, en los humedales acostumbraban, aquí se puede observar en esta fotografía, los indígenas acostumbraban, por ejemplo, a levantar unas construcciones que se llaman camellones. Los camellones son, hagan de cuenta, las jorobas de un camello, ¿cierto? Pero elaboradas
con el sustrato suelo de los humedales. ¿Para qué? Para controlar las inundaciones. Controlaban las inundaciones y en esas áreas inundadas ellos cultivaban, hacían procesos de pesca, hacían procesos de caza, sembraban árboles, hortalizas, algunos tubérculos y de ahí obtenían su alimento. Entonces vemos cómo los indígenas muiscas aprendieron a convivir con estos ecosistemas totalmente inundados durante ciertas épocas del año. Ellos no construían estructuras que los afectaran a los ecosistemas de humedal. Todo lo contrario, ellos construían elementos para que ellos pudieran vivir ahí sin necesidad de afectar el ecosistema. Ellos, por ejemplo, en la conejera, o en cercanías a la conejera mejor, hay otro humedal que se conoce como el humedal Jaboque. Jaboque era tan especial que llegaron a construir hasta estaciones astronómicas. Ellos tenían unos monolitos que todavía se pueden observar y a través de esos monolitos tenían unos orificios a través de los cuales podían observar las constelaciones. Y la presencia de esas constelaciones les indicaban a los indígenas qué sembrar, en qué momento, cómo hacerlo, ¿sí? Ese conocimiento tan ancestral del cielo nocturno era totalmente aprovechado en algunos espacios como en el humedal Jaboque. Bueno, en el chat nos estaban diciendo que las zarigüeyas también se comen las gallinas, ¿correcto? Tristemente por eso es una razón que a los campesinos no les gusta mucho la zarigüeya, pero es un animalito bastante importante. Hablar de humedales es hablar de las tinguas, que es el ave que estamos observando en este momento en pantalla. Una tingua nada como pato, tiene patas de pato, pico de pato, camina como pato, se ve como un pato, pero nada que ver con los patos. Las tinguas son gallinas que aprendieron a nadar. Sí, gallinas. Gallinas que a través de un proceso adaptativo lograron obtener en su plumaje altas concentraciones de grasa que la sacan directamente con su pico, rascándose la rabadilla y posteriormente pasándose su pico por todo el plumaje. Ese ejercicio configura a este sector del ave como una chaqueta totalmente impermeable que le permite soportar el frío y le permite mantenerse seca. Esta es la tingua de pico amarillo. No es la única que existe en los humedales. También tenemos pico verde, tenemos la tingua azul, tenemos la tingua pico rojo, que muy seguramente aparecerá en la siguiente imagen. Las tinguas, independientemente de su especie, son aves que les gusta vivir en la vegetación lacustre. Eso quiere decir en la vegetación propia, adaptada o cercana a las lagunas o lagos. Toda esa vegetación que ustedes observan en esta fotografía les permite a las tinguas desarrollar sus nidos, adaptar a las crías, alimentarse, obtener su refugio. La mayoría de estas especies de tinguas son muy asustadizas, pero son la especie propia de los lagos o lagunas de los humedales. Nosotros no podemos decir que visitamos un humedal si no vimos una tingua. Así de específica es y así de importante. Están emparentadas con las jacanas. Esta es otra especie, la tingua azul. Están emparentadas todas con las jacanas. Son unas aves que tienen una particularidad y es que dejan al macho empollando los huevos y la hembra se va a copular con otros machos del vecindario. Ese es un comportamiento bastante interesante que tienen las jacanas. Hay de diferentes colores, como la que estamos observando en pantalla. Tristemente, en sus procesos de migración altitudinal, estas tinguas resultan extraviadas o estrelladas en algunas viviendas de Bogotá y por eso se hacen procesos de recuperación y de colaborarle a estas tinguas para poderlas reintegrar a su ecosistema natural. En el humedal de la conejera podemos encontrar diferentes miradores como los que están observando en pantalla. En estos miradores se pueden observar diferentes tipos de vegetación. Vegetación herbácea,
vegetación arbustiva, vegetación arbórea, vegetación que es nativa o que es foránea o que es exótica. Una vegetación, por ejemplo, exótica quiere decir que no pertenece al territorio, que fue traída, ahora sí, por el ser humano, la trae con un propósito. Es el caso, por ejemplo, del pasto quicuyo que estamos viendo en el suelo, la trae con el propósito de alimentar las cabezas de ganado. Una vegetación foránea o invasora, también es otro término, es aquella vegetación exótica o especie exótica que llega a un territorio y empieza a cumplir sus procesos de reproducción, se adapta a este nuevo territorio, invade y posteriormente desplaza a las especies nativas. Es el caso del eucalipto, el caso del pino pátula, el caso del ciprés, el caso del pasto quicuyo, ¿sí? Son especies que pasaron de ser exóticas a ser totalmente invasoras, desplazando a nuestra vegetación propia. Entonces observemos que no es solamente la destrucción de los ecosistemas que nosotros hicimos como seres humanos, sino también que esa decisión de haber traído vegetación que no corresponde al territorio también afectó a las especies nativas. Pero esa vegetación, de la cual ya hablé, entre comillas, mal, ¿cierto? De esa vegetación, de todas maneras es una vegetación que nos produce oxígeno. Eso quiere decir que todos los humedales, con su gran cantidad de vegetación, se configuran como ecosistemas que regulan térmicamente y regulan atmosféricamente la capital, porque esa vegetación captura grandes concentraciones de dióxido de carbono y posteriormente lo convierte en oxígeno. Y adicionalmente, ese oxígeno pues obviamente nos sirve a todos los individuos, a todos los seres vivos de respiración aerobia, que obtenemos ese recurso para nuestra propia existencia. Eso quiere decir que a pesar de que la especie es invasora, a pesar de que la especie desplazó, de todas maneras nos presta un servicio ecosistémico que es la obtención del oxígeno. Y para las especies de animales diferentes a nosotros, por ejemplo los eucaliptos o los árboles gigantes, esas especies también le prestan un servicio, por ejemplo a los búhos, a las águilas, a los chulos, les permite desarrollar allí el lugar de vivienda. En ese lugar de vivienda, pues ellos pueden construir sus nidos, pueden observar sus presas y de esa manera contribuir con sus procesos de existencia. Conclusión, pues las plantas no son del todo negativas. Ellas de todas maneras nos aportan algo a los seres vivos. Ellas no tienen la culpa de estar ahí, ellas no se vinieron solitas. En esta imagen, pues les presento el curí, del cual les estaba hablando hace un ratico. El curí tiene una, ay, me adelanté, perdón. El curí es un perfecto arquitecto. Él debajo del suelo construye madrigueras, construye grandes, entre comillas, autopistas a través de las cuales puede desplazarse de un lugar a otro, habitáculos, dormitorios. Es un animal totalmente herbívoro. Es un animal que no conoce el ocaso de su potencia reproductiva. Es un animal legendariamente fértil, ¿sí? Y es un animalito que tristemente ha sido altamente sacrificado cuando destinamos las hectáreas propias del humedal para construcción de cualquier tipo de elemento que beneficia únicamente al humano. Es totalmente veloz, huidizo, es uno de los animales que más disfruta del sol. Son altamente sociales y con alto cuidado parental, es decir, que sus crías son totalmente protegidas por sus padres. El pelaje es altamente uniforme, pueden medir entre 20 y 30 centímetros y las hembras desarrollan 2 glándulas mamarias. Es un animalito bastante interesante de observar, muy lindo, de hecho muy tierno para muchas personas y es propio también de los humedales. De hecho, el curí, Cavia anolaimae, el que estamos observando, es otra especie endémica propia de los humedales.
Bueno, este otro animalito es se conoce como el camaleón andino, pero de camaleón no tiene absolutamente nada. Si ustedes recuerdan un camaleón tiene una lengua que sale a una gran velocidad, totalmente llena de una saliva pegajosa para capturar su presa. El camaleón no la tiene, perdón, este animalito no la tiene. Y los camaleones propiamente dichos tienen unas órbitas oculares totalmente independientes. Quiere decir que si uno mira hacia abajo, un ojo mira hacia abajo, el otro ojo puede mirar hacia arriba o hacia otro lado. ¿Por qué lo llaman camaleón andino? Lo llaman camaleón andino porque este animalito en su piel tiene un proceso que se llama eh, policromatismo. Eso quiere decir que las células de su piel pueden adaptar una coloración semejante a otros organismos o semejante a su entorno. Por eso lo llaman el camaleón andino. Eso lo configura como un maestro del mimetismo. Adicionalmente tiene otras dos maestrías, tiene una maestría en paciencia, en quietud, es capaz de quedarse totalmente quieto en una rama durante mucho tiempo. Posteriormente utiliza su poder de camuflaje y de esa manera un abejorro o una mariposa puede caer directamente en su hocico, en sus mandíbulas, ¿de acuerdo? Y tiene otra maestría que es el maestro del escape. Cuando él se siente asediado por sus depredadores, él adopta una posición totalmente plana, como si fuera una moneda o como si fuera una, una masa de pizza, se aplana totalmente. Y si nada de eso funciona, si el mimetismo no funciona, si quedarse quieto no funciona y si su proceso de aplanamiento no funciona, él lo que hace es dejarse caer, da un salto al vacío y de esa manera escapa de sus depredadores. Con estas tres maestrías se podría decir que es un animal que se puede observar muy fácilmente porque pues tiene muchos sistemas de protección. No, tristemente no, su fertilidad es limitada. Las hembras solamente colocan 2 huevos por año y de los 2 solamente uno se desarrolla. Y el que se va a desarrollar, el huevo que se va a desarrollar tarda 12 meses en completar su proceso. Entonces, en conclusión, observar a un camaleón andino, observar a Anolis heterodermus es totalmente un momento ejemplar para la vida. Y aquí es donde quería llegar, a esta flor blanca que están observando en pantalla. Esta florecita se llama la margarita de pantano. Hay un solo lugar en todo el planeta, imagínense, en todo el planeta donde se puede observar la margarita de pantano. El Senecio carbonelli es el nombre con el que la ciencia lo conoce. La margarita de pantano únicamente crece en el humedal La Conejera. No crece en Guaymaral, no crece en Torca, no crece en Jaboque, no crece en otra ciudad del país, no crece en ninguna otra parte del planeta. Esta es un ejemplo claro de lo que es una especie endémica. ¿De acuerdo? Solamente la tenemos en el humedal La Conejera. Tristemente, con todo ese revuelco que hubo con el crecimiento exponencial de la parte noroccidental de la ciudad, Senecio Carbonelli fue altamente sacrificado, al punto que duró como 20 años sin saberse nada de ella. Aproximadamente hace como un lustro, algunos observadores identificaron la florecita y efectivamente era la margarita de pantano. Entonces renació nuevamente en este humedal, renació en un momento en el que la parte norte de la reserva Thomas van der Hamen, el Cerro de la Conejera, el humedal, algunos sectores rurales de Suba estaban de cierta manera amenazados por el deseo de construcción de muchos elementos propios del urbanismo, ¿cierto? Y en ese momento, ¡pum!, apareció Margarita de Pantano y todo el mundo se cogió la cabeza y dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Apareció la especie endémica propia de este humedal, no podemos pasar una ciclorruta por encima, las comunidades se organizaron, todos los procesos, y pues afortunadamente
se logró detener esa construcción de esos elementos urbanísticos, y hoy en día la Margarita de Pantano se puede observar con gran facilidad en ciertos puntos del humedal La Conejera. El humedal La Conejera pues tiene otros senderos, como por ejemplo estos puentes hechos en madera, que nos permiten comunicar un sendero con otro, un espacio con otro. Habitualmente estos puentecitos de madera se ven acompañados de las comadrejas, o de los copetones, o de las lagartijas, o de la culebra sabanera, que también es otra especie propia de los humedales de la ciudad. A través de esos puentes nosotros podemos hacer los procesos de observación y educación ambiental. Muy seguramente cuando la comunidad de su universidad tenga la posibilidad presencial de asistir a estos espacios, muy seguramente podrán observar en las barandas de estos puentecitos, pueden observar hasta cucarrones copulando, porque es uno de los lugares que ellos deciden ocupar para hacer estos procesos. Cada tablita de este puente nos puede mostrar una historia diferente en cuanto a la ecología de ese fantástico lugar. La presencia de las flores, las abejas polinizando, el colibrí chillón volando a toda velocidad, la mirla cantando, el murciélago alimentándose, las tinguas escapando. O sea, es un escenario totalmente factible que nos permite conocer la biodiversidad de estos humedales. Y hablando de biodiversidad, pues quiero presentarles al chamicero cundiboyacense. Este señor se llama Sinalaxis subpudica, y es la razón por la cual muchos ornitólogos pagan grandes sumas de dinero por venir a la ciudad, durar X cantidad de horas totalmente camuflados en el bosque, en la vegetación, para lograr capturar una fotografía como la que logró el señor Osvaldo Cortés al fotografiar a este señor, al chamicero cundiboyacense. Es un ave sencillamente preciosa. Ustedes pueden ver esas tonalidades cafés, rufas, blancas, grises, negras a lo largo de su cabeza, de sus alas, de su barriga. Y otra característica que tiene esta ave es que tiene una cola muy larga. De hecho, les voy a dejar una tarea. Quiero que en los próximos días o en las próximas horas, cuando tengan un tiempito, busquen el humedal de Córdoba y busquen el logo del humedal de Córdoba. Y allí van a observar que el logo de ese humedal es precisamente el chamicero cundiboyacense. Es también un ejemplo de especie endémica de nuestros humedales. Les quedo debiendo el sonido, pero lo podemos consultar por Google. Podemos evidenciar cómo canta de bonito el chamicero cundiboyacense. Y una especie, digamos que diferente en cuanto a la observación, es precisamente el ibis de cara roja, o el ibis o coquito, también lo llaman. Este señor es un maestro en la utilización de ese pico largo que le sirve para escarbar los lodos y encontrar el alimento favorito, que en ocasiones son los moluscos. Esta es una especie que es otro ejemplo de la migración altitudinal. ¿Qué quiere decir eso? La migración altitudinal quiere decir que Bogotá tristemente elevó su temperatura por calentamiento global, y especies como el ibis o coquito o el alcaraván del llano son especies, o la misma mirla, o también el tordo llanero, son especies que encontraron en Bogotá una temperatura adecuada, encontraron un espacio donde la competencia era mínima y encontraron una oferta alimenticia elevada y se adaptaron a vivir en los humedales. También recuerden que en los humedales pues llegan las aves migratorias, sean de la parte boreal o de la parte austral del planeta, porque llegan a este lugar precisamente a pasar el invierno. Allá en su territorio llegan las temporadas invernales y ellos hacen estos viajes larguísimos hasta nuestros humedales de la ciudad. Es otra de las razones fundamentales del por qué debemos preservar estos ecosistemas. Y pues no podemos dejar de hablar del chulo, del buitre, del gallinazo, puesto que es un animal que nos ayuda al control de la materia orgánica muerta. Ellos, como bien lo sabemos, pues se alimentan de la carroña, ¿cierto? Es primo hermano del cóndor de los Andes. Este pico ganchudo le ayuda a consumir su alimento de adentro hacia afuera del organismo,
Ellos no tienen plumas en la cabeza ni en el cuello, porque sencillamente introducen su cabeza por el ano de los mamíferos y se lo comen de adentro hacia afuera. El hecho de que no tengan plumas en cabeza y cuello hace que la sangre no se coagule, no se deposite en ese lugar, por lo tanto evitan infecciones. Tienen un sistema de regulación de temperatura impresionante, ya que cuando ellos sienten calor defecan sobre sus patas y de esa manera regulan la temperatura. Se dice también que el chulo lo que come es más contaminado que sus propias heces fecales. Tienen un sistema digestivo que maneja una alta acidez, por lo tanto hacen una digestión y hacen un proceso de absorción de muchos materiales que para nosotros serían totalmente nocivos. Y es uno de los animales más importantes, quizás poco valorados y poco queridos, pero en todos los ecosistemas es uno de los animales que más laboriosidad puede llegar a presentar. Y especies migratorias como el chorlito mayor, como el que estamos observando en pantalla. Este chorlito mayor se conoce como Tringa melanoleuca, viene directamente de la parte boreal del continente y es una de las especies que las personas buscan observar en los humedales de la ciudad. La Tringa melanoleuca, con ese pico y con esas patas largas, pues puede ayudar a obtener su alimento en medio de la vegetación flotante o de la vegetación asociada a los cuerpos de agua. Este es otro señor migratorio. Este es el pato canadiense, como su nombre lo indica, viene directamente desde Canadá. Este pato es quizás el pato que mayor procesos de observación tiene en Bogotá, puesto que llega a todos los humedales. Yo personalmente he visto en días de migración que ya están empezando, he visto en un solo humedal, he visto hasta 200, 300 patos canadienses nadando, volando en los humedales. También tiene dimorfismo sexual, algunos de ellos se quedan en los humedales, no se devuelven, encuentran oferta alimenticia, oferta de vivienda, ausencia de depredadores y logran establecer comunidades. Aquí podemos ver las crías, por ejemplo, que nadan detrás de 2 hembras y un macho. Entonces logran adaptarse totalmente a nuestros humedales capitalinos. Un ejemplar de pato canadiense tristemente fue afectado por una esquirla de plástico de las botellas que tristemente se abandonó en un humedal y quedó este pedacito de plástico quedó atrapado entre el pico y la garganta del pato. Esto salió por noticias. Estuvimos buscando el pato como por 2 semanas consecutivas, pero tristemente no lo logramos encontrar. Y pues la mirla que también presenta estos procesos de migración altitudinal. La mirla también tiene dimorfismo sexual. Vemos ese anillo ocular de color amarillo que diferencia al macho de la hembra. La mirla es la típica señora que combina el pico con las patas. Que combina la cartera con los zapatos, es lo que quiero decir. La mirla tiene ese color naranja tanto en pico como en patas que la hace totalmente distintiva. Es una representante de la migración altitudinal, afecta muchísimo a los copetones, puesto que los mata por placer y tristemente llega a espantar, es muy agresiva y espanta a otras especies de aves. Y aquí en los humedales también podemos ver al alcaraván del llano, que como les decía es una especie que también migra por cuestiones de adaptación, y por supuesto la garza real, que se comporta como un bioindicador. Eso quiere decir que esta garcita nos permite, por ejemplo, saber que está junto a especies como las ranas, porque es su alimento favorito, y ese pico que funciona como arpón, ¿sí? Le ayuda a capturar los peces y le ayuda a capturar, por ejemplo, las ranas o las serpientes, de la cual también puede llegar a alimentarse. Todo ese barrial o toda esa vegetación flotante que está en el humedal es el lugar donde se encuentra cualquier cantidad de platos típicos totalmente degustables para las aves que se encuentran en los humedales de la ciudad. Y el colibrí chillón, que es el colibrí que se puede observar en cualquier tipo de ecosistema, es totalmente territorial, es un ave muy celosa, ¿sí? Le gusta mucho defender a su pareja, defender a su ramita, a su vivienda.
para mí son los pilotos de guerra más impresionantes de observar. Hacen cualquier cantidad de maniobras en el cielo cuando están volando, cuando están en cortejo. Hagan de cuenta ver volar un jet, un avión supersónico, un avión de guerra, pero en tamaño de pajarito, ¿cierto? Y hacen esas acrobacias. Y si la mañana está altamente soleada, podemos observar esa iridiscencia que está presente en sus plumas. Eso quiere decir que dependiendo del ángulo de la luz, las plumas de este amigo pueden cambiar de color. Es una ave fantástica también que está presente no solamente en los humedales, sino también en cerros y también en zonas rurales de la capital. Y este señor, la chisga, es prácticamente el maestro de la imitación. El macho le gusta muchísimo cantar, pero le gusta arremedar o le gusta imitar a otras especies de ave. Tanto que a veces uno piensa que está escuchando una mirla, cuando de repente es la chisga. Es un excelente imitador, también se encuentra tanto en humedales como en los cerros orientales. Y este es el chamón. El chamón tristemente es un ave que desarrolla parasitismo de puesta. Eso quiere decir que el chamón o la hembra de chamón deposita los huevos en los nidos de la hembra de copetón, y la hembra de copetón y el macho de copetón piensa toda su vida que están criando a sus propios hijos, cuando en realidad están criando es a los hijos del chamón. Tristemente ese factor ha reducido las poblaciones de los copetones. Pero pues hay una buena noticia, y es que en las áreas rurales el copetón todavía tiene bastante espacio donde poder desarrollarse. Esa es la historia del copetón y del chamón. Ya estamos por terminar, no se me preocupen. El chamón, por ejemplo, también afecta a la monjita bogotana y también al cucarachero de pantano, realizando la misma labor. Es decir, la hembra de chamón va y abandona los huevos en los nidos de otras especies. Y bueno, con esta diapositiva quiero agradecerles su paciencia, quiero agradecerles haberme escuchado en esta bella mañana de viernes, ya prácticamente mediodía. Abro la posibilidad para que las personas que nos están escuchando pues realicen sus preguntas a través del micrófono o realicen sus comentarios. Me voy a permitir en el chat compartirles de una vez el enlace de la encuesta de satisfacción, para que por favor surtamos ese proceso de una vez y de esa manera poder darle continuidad a nuestra actividad virtual de hoy. ¿Ese micrófono es de ustedes? Creo que sí, pues no sé, pero bueno. Néstor, muchísimas gracias. Creo que ilustraste muy bien la fauna de este entorno natural. Debido como a los inconvenientes se nos alargó un poquito y de pronto nos abandonaron algunas personas, pero agradecemos los que permanecen y los que estuvieron pues en la mayor parte del recorrido virtual por este humedal. Que nos sigan acompañando, de pronto que nos digan si la hora no fue de pronto un poco pertinente. Nosotros vamos ensayando y pues digamos que nos ajustamos a sus intereses y a su tiempo también. Entonces, si de pronto luego les haremos llegar una encuesta de satisfacción y nos dicen si les parece que cambiemos la hora y esto, para poder seguir mejorando y entregándole estas experiencias con mayor pertinencia a ustedes, que son pues la razón de que esto se siga realizando. Agradecemos a la Secretaría Distrital de Ambiente en cabeza de Néstor por esta alianza estratégica que hacemos con los recorridos virtuales de Bogotá. Y pues no, muchísimas gracias. Dice alguien que, gracias Néstor, lo he acompañado a otros humedales de Bogotá de manera presencial y su conocimiento de ellos es inspirador, bonito día. Esto lo dice Alex Hurtado, Néstor. Qué chévere que ya lo hayan hecho.
Muchísimas gracias, señorita Alex. Estoy siempre para servirles. Sí, entonces qué bien. Entonces, bueno, yo creo que vamos cerrando, que por favor registren su asistencia en este formulario y evalúen el conocimiento que adquirieron pues el día de hoy con este recorrido por la fauna de este entorno natural tan bello que tenemos. Y pues invitarlos, no sé si de pronto valga la pena algunos de los egresados que están acá, que de pronto estén participando, quieran participar en el concurso de Ecoarte, que también está en el nodo de egresados, pues importante aclararles que es, digamos, un concurso para egresados de la UNAD. Entonces, la dinámica es que las personas participan, no participan muchas personas con su fotografía desde su ventana y siguiendo todos los pasos que están descritos en el nodo y pedirle apoyo a otras personas pues que la apoyen con un comentario a esa foto. Entonces, la dinámica es que la persona que más comentarios tenga sobre su foto, pues es la ganadora del concurso. Ampliamos este concurso hasta el 8 de septiembre para dar posibilidades de que tengan mayor participación. Entonces, si de pronto ustedes están participando, se animan a participar o quieren apoyar esta estrategia que tenemos en el nodo de egresados, pues adelante. Creo que no es más por ahora, Néstor. Muchísimas gracias, Marta Natalia, Angie. Mil gracias por el acompañamiento y el apoyo y pues a todos los participantes y asistentes. Esto es por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Marta Nat, no sé. Gracias, Alejandra, a ti desde la línea de medio ambiente que lidera el Sistema de Bienestar Integral UNADista, a Néstor y a esa alianza que se ha realizado con la Secretaría del Medio Ambiente. Sobra decirle a Néstor, pues la audiencia muy agradecida, agradece infinitamente este espacio de grandes aprendizajes, lo manifiestan como muy interesante, muy significativo, muy lindo el espacio, entonces creo que es un resultado muy positivo después de poder conocer en realidad esta diversidad que nosotros tenemos en nuestro país. Mil gracias a Néstor y que sea esta la oportunidad para recordarles a todos nuestros egresados e invitarlos a participar de las dos últimas actividades que tenemos para la semana del egresado y egresado unadista. Hoy a las 4 de la tarde tendremos un taller de cómo tenemos un taller de cómo reconozco mi puesto de trabajo en el tiempo de crisis. A las 4 de la tarde estaremos en ese taller y a las 6 la importancia del dominio de una segunda lengua extranjera y cómo esta puede llevar más allá a las expectativas de cada uno. Entonces, para que los que estén muy interesados puedan participar de este ejercicio y así vamos a dar cierre a nuestra semana del egresado y egresada unadista. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo que permitió este espacio y les deseamos a todos una muy feliz tarde.